Hoy deseo hablaros de la relación entre las vacaciones y la culturación. Ya sabéis que las vacaciones hoy son imprescindibles porque durante un tiempo la gente se siente libre del infierno de la producción, de los jefes y jefas que están encima, vigilándoles, achuchándoles, regañándoles, obligándoles, forzándoles, acosándoles. Y entonces el periodo vacacional, pues al menos descansar de esa pesadilla, de ese tormento que hoy se ha producido en el trabajo, que ha convertido el acto de trabajar en un horror. Bien, pero el sistema de control de las mentes ha convertido el acto vacacional en una forma de aculturación, de tal manera que uno marcha a lugares lejanos, lugares remotos, pero nunca se preocupa de conocer su propio país, su propia tierra. No hay posibilidades de manifestar el amor a nuestro país. Entonces, dentro de la reconstrucción del sujeto, yo creo que debemos reconstruirnos como sujetos de una cultura, de un lugar, de una lengua, de una historia, de un modo concreto de ser. Es decir, como seres con raíces. Los seres con raíces son distintos de los seres aculturados, de estas criaturas penosas, cargadas de autoodio, que odian lo que son, odian donde han nacido, odian su lengua o no la aprecian, que es una forma quizá peor de odio, ¿no? Entonces, yo voy a intentar hacer un llamamiento para que aprovechéis las vacaciones para conocer vuestra tierra, para conocer lo que en realidad sois, porque el principio socrático de conocerse a sí mismo se realiza a través del conocimiento de vuestras raíces. A mí me apena mucho cuando me encuentro con personas que son de territorios que tienen una riqueza histórica y cultural formidable y sin embargo la gente de allí pues piensa en irse a las vacaciones a un sitio a 10.000 kilómetros, creen que porque saben el inglés esta neolengua que les enseñan que es una no lengua, que es una limitación a la capacidad de expresión y a la capacidad de pensar, por lo tanto a la capacidad de ser de las personas, una artimaña terrible para destruirnos como seres humanos es ese inglés. Ya no necesitan preocuparse por su lengua, por los orígenes, por la actualidad de su lengua. Entonces, vamos a ver si ponemos un poco de límites a este autoodio, a este escupir sobre sí mismo que se ha convertido en deporte universal. Ya sabéis que el proyecto de construcción de la Unión Europea incluye la aniquilación de los pueblos europeos, la aniquilación cultural, la aniquilación lingüística e incluso la aniquilación étnica. Ya no está permitido a los pueblos europeos que transmitan sus genes, no pueden tener hijos, solo los pueden tener los inmigrantes y entonces a nosotros se nos prohíbe a los pueblos europeos aniquilarlos incluso étnicamente. Hace poco leía un libro referido al País Vasco que hablaba de genes y lengua. ¡Oh, qué horror, qué espanto relacionar los genes con la lengua! Bueno, pues ya tendremos otra charla de este tipo en donde intentaré explicar que efectivamente hay una relación objetiva de facto entre genes y lengua. Y como los pueblos europeos, que serán quizá más de 50 o quizás serán 60, están siendo sometidos a un acoso genocida porque las instituciones de la Unión Europea, tan finas, tan elegantes, nos quieren aniquilar, entonces nosotros tenemos que replicar. ¿Cómo replicar? Reafirmando lo local, reafirmando lo que somos en el plano local. Igual el capitalismo multinacional, transnacional de grandes empresas tiene que ser derrotado desde lo local. La revolución comunal anticapitalista, la creación de una economía no capitalista, tiene que basarse en la prevalencia de lo local. Hoy, ¿qué tenemos? Una economía que funciona desde la cúspide, que es 100% capitalista, 1000% capitalista. Y ahora tenemos que tener una economía comunal no capitalista que funciona desde la base. Por lo tanto, el amor por la base, el amor por lo local, el amor por lo que nosotros y nuestras extensiones vivenciales somos, es lo que tiene que determinar nuestra vida. Y entonces vamos a buscar las vacaciones como un momento para conocer lo local. El conocimiento de lo local se opone al cosmopolitismo aculturador. El cosmopolitismo aculturador nos dice que somos ciudadanos del mundo, pero no somos ciudadanos de ningún lugar concreto, solo del mundo, en general. Y no es así. Todos hemos nacido en un territorio que tiene una historia, unas condiciones edafoclimáticas, una cultura, una lengua, y entonces tenemos que persistir en ello y valorar necesariamente lo que somos a partir de lo que fuimos para establecer un proyecto viable de lo que queremos ser. Pero sobre todo a la gente joven se le propone una
pseudoaventuras. Hay muchas formas de pseudoaventuras. Por ejemplo, se dice, el Himalaya o los Alpes o la Aconcagua, ¿no? Es maravilloso, pero no tiene ninguna importancia ese cerro que ves allí cuando te levantas por las mañanas, quizá un cerro, un lugar, y entonces no se te ocurre subir a aquel cerro y comprenderte a ti mismo allí arriba, comprender el paisaje que te rodea, el mundo que te rodea a partir de ese cerro, ¿no? No digamos ya la maldad del turismo sexual, por ejemplo, todo el mundo del feminismo de Estado europeo, que ahora pues se va a Senegal y otros países africanos a contratar allí jóvenes con un criterio racista obvio, súper obvio, todo este mundo, el mundo de este feminismo, para tener con ellos turismo sexual, comprarles, humillarles, obligarles a prostituirse para ellos. Muchas mujeres alemanas, muchas mujeres francesas, inglesas y también, ya por desgracia, algunas del Estado español, ¿no? Cuando yo observo a la gente que hace viajes, estos viajes supuestamente tan formativos, e intento dialogar, como siempre, con ellos, pues con ellos descubro que no han aprendido nada, que lo que han hecho es mero turismo visual, vuelvo a repetir, mero turismo visual, han consumido imágenes y no han aprendido nada. ¿Cómo puede ser esto? Pues eso me pregunto yo, ¿cómo puede ser, no? Porque no saben nada del lugar donde iban y en realidad no les importa nada. Pero hay un hecho cierto, si no conoces tu cultura, no conoces tu territorio, no conoces tu historia, no conoces tus raíces, no te conoces a ti mismo, no sabes nada de ti mismo. Entonces, es necesario cambiar la naturaleza de las vacaciones. Unas vacaciones que respondan a preguntas esenciales sobre lo que tú eres y en las condiciones de existencia en que tú te has constituido. Esto se llama amor por la tierra, amor por la lengua, amor por tu cultura, amor también por las formas de comer, por las formas de alimentarse, por el tipo de arbolado, irlo todo esto conociendo de una manera lo más amorosa y detallista posible. Yo incluso me atrevería a señalar que deberíais haceros un programa de 3 años para conocer vuestra tierra, conocer vuestras raíces, no solamente la historia, sino el presente, cómo es económicamente, qué empresas hay, qué explotaciones agrícolas, qué sistemas ganaderos, qué bosques quedan o no quedan, qué flora, qué fauna, esa investigación de lo que tenéis, digamos, 50 kilómetros a la redonda, aprender lo que tenéis 50 kilómetros a la redonda, qué es lo que se puede ir y venir andando pues en un fin de semana. Hacéis una marcha 50 kilómetros, hacéis vivaqueáis y luego volvéis andando. No hay una manera mejor de conocer una tierra que andando, un pie detrás de otro, con la mochila a la espalda, y entonces conocerla a fondo, pero previamente tenéis que planificar esos viajes. Yo, como libros de viajes, modestamente, pues tengo mi libro sobre arte románico, que es usado por algunas personas, me lo dicen luego, como una guía de viaje para conocer nuestra historia medieval. Por ejemplo, en Cantabria. Ya son varias las personas que me han dicho que han usado mi libro para recorrer Cantabria, que es riquísima. Aquí está lo de Cervatos, la imagen esta, de las mujeres exhibiendo sus partes pudendas para afirmar rotundamente la feminidad, que es de finales del siglo XII. Entonces, Cantabria, que tiene tanto valor como arte medieval y tanto valor paisajístico, pues algunos autores lo recomiendan, pero mi libro también lo advierte. No solamente para esto, la portada es de Álava, entonces Álava tiene también es una concentración enorme, inmensa, quizá la mayor de la península ibérica, en historia y en cultura. Álava es maravilloso y también puede usarse para el románico segoviano, incluso para lo poquito que hay de románico en La Mancha, que ya cito, los edificios, los templos románicos correspondientes. Esto nos va a permitir conocer solo una parte, una pequeña parte, que es la historia medieval, porque las sociedades actuales, por mucho que digan los modernos, y mucho que les chinche, se constituyen en la Edad Media. La Europa actual es una herencia de la Alta Edad Media, en lo que tiene de bueno y en algunas cosas que tiene de malo, pero en lo que tiene de malo luego ha sido un añadido posterior, muchísimo de malo se añade en el Renacimiento, muchísimo de malo se añade en la Ilustración. La Ilustración es un retorno al despotismo romano, a la negación del sujeto, a la violencia, a la estatización, al incremento de los impuestos. Todo esto, estos señores empelucados y tal, pues no son nada más que unos déspotas, unos dictadores y una gente que crea un sistema de poder en el cual el pueblo no tiene lugar. ¿Amar la propia tierra? Claro que sí.
Amar a tus antepasados, por supuesto, tienes que aprender a amar tus genes, a respetar tus genes. ¿Qué queda en ti de tus antepasados? Esencialmente los genes. Entonces hay que reproducirlos. Ahora quieren destruir nuestros genes, destruir los genes de los pueblos europeos, aniquilarlos genéticamente. Entonces esta destrucción genética es lo peor del genocidio en marcha. Pero también necesitamos conocer nuestra cultura, nuestros linajes, nuestros apellidos, de dónde provienen nuestros apellidos, qué son nuestros linajes, de dónde vienen, qué significan. Todas estas cuestiones os pido que os la planteéis. Y esto tenéis que hacerlos en vuestra lengua materna, en vuestra lengua vernácula, no en la basura del inglés neolengua. Todo esto tiene que explicarse que no nos vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conocer del ámbito de lo local? En primer lugar, del municipio donde vivimos y quizá donde hayamos nacido, y también de los municipios donde donde provienen nuestras familias, nuestra familia materna, nuestra familia paterna. En primer lugar, el paisaje físico. Tenemos que estudiar el paisaje físico. En vez de irnos a algún lugar lejano por ahí, que no tenemos ninguna relación con él y que no aprendemos nada y que no nos vale de nada más que para hacer un estúpido consumo visual, que eso lo hacemos mejor viendo un documental sentados en un sofá. En segundo lugar, tenemos que conocer la historia y visitar lugares decisivos de la historia de aquellos territorios a los que pertenecemos. Sobre todo de aquellos lugares donde ha habido actos grandiosos, actos de resistencia popular, de afirmación de la libertad, de conocimiento de la grandeza de las acciones de nuestros antepasados, porque al conocer su grandeza, al conocer su épica, al saber de su heroísmo, nos estaremos preparando mentalmente para ser nosotros también grandiosos, épicos y heroicos, porque nuestra época lo necesita. Sí, por ejemplo, en Navarra pues hay que ir a conocer la grandeza de la rebelión bagauda, una enorme contribución de los vascones, por lo tanto de los vascos, a la historia europea y mundial. ¿Dónde tiene lugar la revolución bagauda? Pues el origen es en Corella. La mayoría de los historiadores están de acuerdo que en Corella es donde se inicia el alzamiento vascón bagauda en el año 448 de nuestra era. ¿Por qué tengo aquí en la mano el libro de Salviano de Marsella? Porque Salviano de Marsella, que es un monje del monasterio de Lerín, defiende el alzamiento bagauda, le encuentra justificación, dice: el poder del Estado romano es tan brutal, es tan vandálico, está destruyendo de una manera tan fuerte a la sociedad que se justifica la rebelión. La rebelión se justifica, la revolución se justifica, porque fue mucho más que una rebelión, fue una revolución. Cerca está Tarazona, que fue otro de los grandes centros, hay una gran batalla, los bagaudas toman por asalto Tarazona. Entonces, ¿cómo no ir a Tarazona? ¿Cómo recorrerla? Yo lo he hecho un par de veces. ¿Cómo no ir allí emocionado y embelesado por el recuerdo de lo que hicieron nuestros antepasados, los bagaudas? Entonces el conocimiento de la historia es fundamental, también el conocimiento del arte, la belleza del arte que nos penetre, porque el arte del pasado es un mensaje que nos lanza los que vivieron en siglos pretéritos, un mensaje que nos pretende elevar por encima de nosotros mismos, hacernos mejores, porque la belleza nos mejora. Ya sabéis lo que dijo Dostoyevsky, que yo estoy muy de acuerdo: la belleza salvará al mundo. Efectivamente, no podemos vivir sin belleza, pero las sociedades de la posmodernidad y de la modernidad son sociedades de la fealdad. Lo feo estructura estas sociedades. ¿Por qué? Porque con lo feo nos matan, con lo feo nos hacen neosiervos, nos hacen esclavos, nos destruyen. Entonces necesitamos recuperar la belleza tal como es entendida en el arte popular y el arte clásico erudito de los siglos pasados. Ahora ya no hay belleza, ya solo hay tontería. El arte se ha convertido en una tontería y aquí estamos sin arte, ¿no? Pero luego tenemos también que conocer las realidades presentes, por ejemplo, la agricultura que se realiza en nuestra comarca. Cómo es la agricultura, cómo es el agua, cómo son los ríos, cómo son los humedales, qué industria hay. Conocer la industria es muy importante, saber si esa industria es aceptable o inaceptable, si podemos admitir su continuidad en una sociedad no capitalista o tenemos que eliminarla. Y hasta donde podamos también tenemos que preocuparnos por la tecnología que se usa, los nuevos procedimientos para hacer también un escrutinio analítico y ver si vale o no vale. No tenemos que tener un rechazo fóbico y enfermiza la tecnología, sino pensar en cómo puede ser aplicada, cómo puede ser renovada y en algunos casos ciertamente, si es deshumanizadora, cómo debe ser destruida. Luego tenemos que conocer las ciudades, las aldeas, los lugares de población, de asentamiento,
y la lengua. El conocimiento de la lengua es decisivo, hay que amar la propia lengua y rechazar el inglés neolengua. El inglés neolengua no nos permite ser seres humanos y entonces tenemos que aprender a usar la lengua con profusión a través de la poesía, a través del teatro, a través de la literatura, pero sobre todo a través del uso popular que hace de la lengua las gentes del lugar. Ese uso popular es tan maravilloso, ya todavía queda gente que tenemos muchísimo que aprender. Por lo tanto, cuando lleguéis a un lugar, no seréis unos turistas zarrapastrosos, pura basura, sino ser unos viajeros que se acercan respetuosamente a comprender y a entender lo que están viendo, que es entenderse a vosotros mismos. Así pues, tenemos tres elementos. Primero, el yo, tú, lo que eres tú. En segundo lugar, el municipio, el lugar donde vives, donde se va a ejercer el principio de la soberanía popular real, puesto que la soberanía popular por asamblea se realiza a través del municipio. Y en tercer lugar, la comarca. Comprender la comarca es decisivo, entender el mundo en que estás, en todas sus formas. ¿Cómo hacer esto? Pues en primer lugar tenéis que leer. Hay que leer, hay que preocuparse por formarse, por entender lo que hay allí. En segundo lugar, ver vídeos de la zona. En tercer lugar, reflexionar mucho. Lo que veáis, lo que escuchéis, tenéis que elaborarlo, procesarlo mentalmente y sacar vuestras propias conclusiones. En cuarto lugar, sacar una conclusión definitiva de amor. El conocimiento de lo local y de lo comarcal tiene que llevaros a amar vuestro país. Yo recuerdo en esta canción, una canción que decía aquello de Luis Llach, que decía muero de amor por mi país, lo decía en catalán, muero de amor. Efectivamente, sería maravilloso que toda la gente, todas las personas muriéramos de amor por nuestro país, por lo que es nuestro país como integridad, como totalidad, pero lo que es sobre todo como gente. Vamos a quitarnos de la cabeza la manía fascista, nietzscheana, totalitaria, de amar los lugares y odiar a la gente que vive en ellos. Si estáis llenos de odio, que arrancaros el odio de vuestras cabezas, lanzar una mirada de amor sobre el territorio, sobre el paisaje, sobre los árboles, pero sobre todo sobre la gente, comprenderla en lo que tienen de positivo y comprenderla también en lo que tienen de negativo. Y preparaos para hacer cosas buenas, útiles y valiosas por vuestro territorio, por vuestro país, por el lugar donde vivís. Por ejemplo, nosotros queremos hacer el proyecto Arrendajo. ¿Qué es? Pues el proyecto Arrendajo no es nada más que una recogida masiva y generalizada de bellotas para reforestar aquellas áreas que son tan importantes en las 4/5 partes de la península ibérica que están desarboladas porque con la desamortización el Estado las destruyó. Sí, ese Estado tan maravilloso que nos dice que nos va a salvar, que nos va a proteger, que ese está bienestar, los fascistas de izquierda no pueden quitarse de la boca las maravillas del Estado, nos las meten por la boca, nos dicen que pagamos impuestos y tenemos que pagar más, porque luego el Estado nos revierte. Es mentira, el Estado nos quita 100 euros como impuestos y nos devuelve 30, y los otros se los quedan para sus gastos, para sus vicios, para sus locuras, para sus maldades, para su militarismo, para sus policías, para sus adoctrinadores, para todo esto. Y de esos 30 encima se lo gastan de una manera que no es como nosotros nos lo gastaríamos. Por lo tanto, el autogobierno popular exige la extinción de los impuestos. Pero hasta que se llegue a ese momento, nosotros queremos hacer el proyecto Arrendajo, que es, si 100.000 personas se comprometieran cada una a coger, ahora cuando llegue la época de la bellota, octubre y noviembre, 10 kilos de bellota, sería 1 millón de kilos. 1 millón de kilos plantados ya fuera directamente como bellota o con plántulas a luego a devolver a la tierra en 2 años vista, significaría algo muy importante que permitiría convertir vastas zonas súper deforestadas de Castilla, de Aragón, de Murcia, de Andalucía, de Extremadura, de las 2 Castillas, por supuesto, y de León, en espacios llenos de vida, porque los árboles son vida. El proyecto Arrendajo se puede hacer de una manera técnica, pero se puede hacer con un procedimiento lleno de amor. Entonces ese amor por la tierra es lo que necesitamos, y aferrarnos a las realidades básicas, a las realidades elementales, y dejar este cosmopolitismo destructivo, puramente nihilista, que nos trae de allá para acá, entregados a un consumo visual degradado. ¿Esto nos convertiría en chauvinistas? No. Mirad, lo humano se realiza en general a través de lo humano particular.
No existe el humano general, lo que existe es un pueblo, otro pueblo, una cultura, otra cultura. Entonces, cuanto más ama uno la propia cultura y mejor la comprende, no solamente mejor se comprende a sí mismo, sino mejor comprende el humano general que se manifiesta en lo humano concreto de la propia cultura. Y entonces, cuando profundiza, al final llega a la cultura única, que es común para todos los seres humanos y para toda la humanidad, de tal manera que lo particular nos lleva a lo general. A mí eso me ha pasado muchas veces. Yo que soy un entusiasta de la música popular tradicional, cuando la escucho, como es auténtica y no es un producto de consumo para explotarnos y estafarnos, como es generalmente hoy la música, pues entonces a través de ella, cuando escucho música de pueblos muy lejanos, me emociona al escucharla y entiendo que ahí está lo humano auténtico, lo humano universal auténtico. Ahora, donde no se entiende lo humano particular, donde no se entiende la propia cultura, no se puede entender lo universal. Por eso el poder constituido quiere que seamos seres aculturados, porque entonces seremos seres deshumanizados, carnes de cañón para sus guerras e instrumentos de trabajo simplemente dedicados al infierno de la producción, a trabajar, trabajar, trabajar. En particular las mujeres, que al parecer no les queda más que ser mulas destinadas a la producción, ¿no? Entonces, vistas así las cosas, tenemos que planearnos las vacaciones de otra manera. No solamente las vacaciones, sino el conjunto de la vida. Tenemos que reconciliarnos con lo que somos en concreto, con nuestra historia, con nuestro presente, para construir nuestro futuro. Y tenemos que obrar en el plano local, en todos los terrenos, consumir productos locales, pensar en términos locales y también en términos universales, por supuesto, pero pensar en términos locales y conocer todo lo que somos, dolernos con los males de nuestra tierra y alegrarnos con los bienes de nuestra tierra. Y eso sin ningún chauvinismo, abiertos a todo, abiertos al humano universal, pero no de una manera cosmopolita degradada, sino de una manera étnica. Es gracioso que a mí alguna gente me dice: tú, Félix, eres un etnicista. Pues sí, señor, soy un etnicista. ¿Qué pasa? Soy un etnicista porque me sale de la seta. Y entonces, pues claro que sí, porque ¿qué es no ser etnicista? ¿Quién no son etnicistas? El cosmopolitismo solo es una ideología del imperialismo. Lo inventaron los griegos cuando tenían un imperio. Ciudadano del mundo significaba imperialista, simplemente. O sea, no se referían a ser ciudadanos de los sitios donde los griegos habían llegado y habían creado colonias, sino ser ciudadanos de las ciudades chachi que dominaban a los otros. Sin embargo, nosotros, que tenemos que ver la vida desde abajo, desde lo popular, desde lo elemental, desde lo básico, tenemos que ser ciudadanos de nuestro territorio, ciudadanos de nuestro lugar, ciudadanos de donde hemos nacido y donde hemos desarrollado nuestra vida, y a partir de eso ser ciudadanos del mundo. En un segundo momento, primero, ama tu tierra, porque eso es una forma sana de amarte a ti mismo. Comprende a tu tierra, comprende tu lengua, comprende tu cultura, comprende tu historia, y entonces serás un sujeto integral. Y si no haces eso, serás un esclavo, un instrumento que el poder constituido lleve de allá para acá, un ser sin raíces, porque los seres sin raíces son los esclavos. Los esclavos son seres sin raíces, los hombres y las mujeres libres son seres con raíces. Pues nada, a ver qué tal se os da, ya me contaréis.